Vamos a empezar la conferencia número 61, que como veis tiene un título, La justicia de Dios, pero va a ser el tema posterior que vamos a tratar al finalizar la primera tanda de noticias, que es lo que primero vamos a ver, que veréis que es una tanda bastante extensa. Yo creía que en una semana no pasaría apenas nada, pero la verdad es que los acontecimientos se están disparando y creo que me veo obligado a tener que presentar todas las cosas para que vayamos viendo cómo a través de estos acontecimientos las profecías bíblicas se van cumpliendo a la perfección. Y ahora me voy a poner en un berenjenal. Os digo esto porque cada vez que se trata el tema de tipo gay, homosexualidad, siempre recibo alguna crítica porque el mensaje que pone la Biblia al respecto es bastante claro, contundente, y cuando uno muestra lo que se escribe allí, pues no gusta siempre a todo el mundo. Sabéis que a los humanos nos gusta mucho seguir en nuestras condiciones tal como estamos, como pecaminosos, caídos, digámosle como queramos. No estoy hablando solo de si se es gay o no se es gay, podemos hablar de adulterios, podemos hablar de robos, podemos hablar de cualquier otra cosa, nuestras propias malas tendencias de carácter que no nos da la gana corregir. Todo esto implica lo mismo. Pero bien, en este caso os pongo un texto que se halla en el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Entonces para mí es toda la autoridad divina en este sentido, porque expresa lo que Dios dice al respecto. Y vamos a leer versículos del 26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. El texto es muy claro. Esto es ir contra la naturaleza de la cual fuimos creados por parte divina. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque este señor ha recibido multitud de críticas con su libro. Pero no solo él, sino además las empresas que han distribuido este libro o han vendido este libro, al menos en España. Richard Cohen, autor del libro sobre homosexualidad. La ciencia afirma que la gente no nace gay. Vamos a ver, ya vemos que sus rasgos evidentemente denotan que es de origen judío, su apellido Cohen también, de los sacerdotes. Yo no sé si él lo debe saber, supongo que sí. Pero es curioso lo que este señor escribe. En una entrevista concedida al diario El País sobre su libro Comprender y sanar la homosexualidad, Richard Cohen, quien se define a sí mismo como un ex-gay, afirmó que la Asociación Norteamericana de Psicología, después de muchas investigaciones, llegó a la conclusión de que las personas no nacen homosexuales. El libro de Cohen salió a la venta en 2004. Ahora, en 2012, la editorial Libros Libres sacó una nueva edición que recibió la aceptación del público, incluyendo a los lectores homosexuales. Sin embargo, el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, LGTB, pidió que se retirara el libro de las librerías, lo que ha sido considerado como un ataque a la libertad de expresión. En la entrevista a El País, y explicando el verdadero origen de la homosexualidad, Cohen afirmó que, en 2008, la Asociación Norteamericana de Psicología dijo que aunque ha habido muchas investigaciones sobre las posibles causas genéticas, biológicas u hormonales de la orientación sexual, no ha habido descubrimientos que les permitan a los científicos llegar a la conclusión de que la orientación sexual esté determinada por uno o varios factores particulares. La ciencia dice que la gente no nace gay. Al ser preguntado sobre si la homosexualidad es biológica, el autor del libro sostuvo que aquellos que experimentan sentimientos homosexuales son hombres y mujeres extremadamente sensibles, y señaló que ellos viven una relación con sus padres, con sus compañeros y con su entorno, distinta a la de sus hermanos y a las de otra gente a su alrededor,
Esa sensibilidad puede sentar las bases para los sentimientos homosexuales. El autor del libro, quien en los últimos 21 años ha trabajado como psicoterapeuta, confiesa que sus reflexiones parten de una experiencia personal y manifestó que yo mismo viví como gay, tuve una pareja gay durante 3 años. Sin embargo, durante mucho tiempo sufrió por vivir en ese estado y reconoció que no recibió ayuda porque muchos terapeutas me decían que yo había nacido gay, que no había nada que hacer, que debía aceptarlo y vivir una vida gay. Cohen explicó que detrás de la persona homosexual casi siempre hay una historia de dolor que prefieren ocultar. Bajo mi deseo por los hombres había una herida. No recordaba que mi tío había abusado sexualmente de mí. Es algo que reprimí durante 25 años, hasta que hice mi terapia. Entonces encontré a un mentor masculino, heterosexual. Cuando experimenté el luto por ese abuso, mis tendencias homosexuales desaparecieron. Al referirse a las causas de la homosexualidad, Cohen sostiene que el abuso sexual es una de las razones y explicó que nunca es una cosa sola, es una combinación de varios factores. Un 50% de mis clientes sufrió abuso sexual por parte de alguien de su mismo sexo. Luego de señalar que no hay más de un 2 o 3% de homosexuales, y muchos de ellos siguen sintiéndose mal con ellos mismos, a pesar de su buen físico, ya que no importa cuántos músculos desarrollen, aún se sienten inferiores interiormente. Explicó luego que es un mito afirmar que se nace gay, porque científicamente eso no es válido. Pero tampoco se puede decir que ser gay sea una opción. Uno no se despierta un día y decide ser gay. Hay una serie de factores combinados que hacen que alguien se comporte como gay. Tratando a cientos de homosexuales, he descubierto que hay una serie de contextos comunes en todos ellos, agregó. Finalmente, Cohen dijo que en las biografías de los famosos, queda claro también, tuvieron experiencias similares. Rosie O'Donnell, Greg Louganis, Elton John, Ricky Martin, Ellen DeGeneres, todos tienen historias similares. Es algo clínico. Decir que alguien ha nacido así es contrario a la naturaleza. Pues en las cartas que escribieron este colectivo pidieron al Corte Inglés en España que ese libro se retirara. El Corte Inglés dijo que ellos no lo vendían en sus librerías, en sus centros comerciales, pero sí que estaba disponible para pedirlo a través de Internet. Bien, la polémica ha salido, pero ya veis el planteamiento científico de la cuestión. Yo sé que hay personas, y he conocido, que son gays, pero no están satisfechos con ser gays, porque ellos sufren, quisieran cambiar. Y no todos pueden, les cuesta mucho. Y, ¿sabéis? Curiosamente, como aquí no se nos plantea, se nos está diciendo que ser gay es una opción, que ser gay es por genética. Bien, la ciencia está demostrando que esto no es así. Pero, entonces, ¿qué hacemos como seres humanos muchas veces? En vez de ponernos a tono con Dios, queremos seguir con las nuestras y empezamos a poner excusas tantas como haga falta para seguir donde hay que o donde se quiere estar. Y esto no puede ser. Ante Dios pasaremos factura. Él no nos creó así. Y ese no es su propósito, ni mucho menos. Imaginaos si toda la población del mundo se convirtiese gay. ¿Cuánto duraba el mundo? Una sola generación. En la siguiente se acabaría todo. Ese no era el propósito divino, por supuesto. Pero bien, yo dejo esto porque sé que hay personas que están luchando con esto y alguno de ellos me había pedido si había algún libro que hablara de esto. Bien, aquí lo presento. Luego que cada uno decida si realmente esto le va bien o no. Pero otra cosa está clara, ponerse en manos de Dios es la clave. No solo para esto, para todo. Él nos puede ayudar a suplir lo que nos falta y a ponernos en sintonía con su voluntad. Pues bien, después de hablar de este tema, que siempre trae polémica, vamos a hablar de Cataluña, que también trae polémica, porque también cada vez que presento algo de esto, también recibo más de lo mismo. Mas, que es el presidente de Cataluña, presenta en Londres una Cataluña que hace los deberes a pesar del déficit fiscal. Se dice que fue, de todos los que se congregaron allí, el único país que no tenía Estado, entre todos los que fueron. Y él fue a defender lo que se está haciendo en Cataluña, todos esos recortes, etcétera, etcétera, lo bien que se están haciendo las cosas para que todo vaya mejor en su momento, cuando llegue.
y habló del déficit fiscal, ya sabéis, esa enorme polémica que hay con España todo el rato. ¿Están vendiendo la imagen de Cataluña al exterior? ¿Por qué será? Ya vimos cómo no van a cerrar embajadas la Generalitat de Cataluña en el extranjero. Todo se está preparando para cuando llegue el acontecimiento, que seguro va a acontecer, si no hay ningún cambio de última hora, que va a ser la independencia de Cataluña. Se está trabajando, como hemos venido presentando, en todos los bandos. Y se está buscando el apoyo internacional, el reconocimiento para que eso sea aceptado. Cameron ofrecerá a Escocia un referéndum por la independencia. ¿Y esto qué tiene que ver con Cataluña? Pues bien, ya es lógico. Si en Gran Bretaña se ofrece hasta un referéndum de independencia para Escocia, es obvio que lo mismo se puede pedir en otros lugares de Europa, ¿no? Pues todo se está juntando, lógicamente. Mas-Colell denuncia la presión fiscal para Cataluña por la subida del IRPF, y así va creciendo todo el rato la tensión. Mas denuncia a Londres que Cataluña sufre un drenaje fiscal sin precedentes en Europa. Y todo esto está llevando a que gente de otros países, tanto de Estados Unidos como de Europa, empiecen a hablar sobre Cataluña y que verdaderamente es mejor que estuviera fuera de España. Mas se arroga en Londres el liderazgo de la reacción contra la crisis en España. Bueno, ya veis, unos se echan florecillas a sí mismos y otros pues se lo toman mal, es lo típico. Mas-Colell alerta en una carta al New York Times de las tentaciones antiautonomistas. Ya veis hasta dónde está llegando toda la polémica. Y ahora vamos a ver un vídeo que está extraído de Solidaritat Catalana per la Independència, Solidaritat Catalana per la Independencia, España en roba, España nos roba, donde está en catalán, luego os lo resumiré muy escuetamente. Se demuestra con datos, cifras económicas, lo bien que le iría a Cataluña si no estuviera en España, y esto se está divulgando cada vez más, y bueno, parece ser que no se puede contrarrestar estas cifras. Vamos a entrar a este vídeo. Pel líder de Solidaritat, Oriol Bertran, una Catalunya independent doblaria els ingressos de la Generalitat actual, cosa que permetria el creixement del PIB català en un 5%. Bertran ho ha explicat a Barcelona durant la presentació de la campanya titulada Tu penses, nosaltres ho diem, Espanya en roba. La campanya, que recorrerà tot el territori, explica els pressupostos de la Catalunya independent que Solidaritat ha elaborat per segon any consecutiu, uns números que parteixen de la recuperació de l'espoli fiscal que xifren en uns 20.000 milions d'euros cada any. Bien, pues ya hemos visto aquí cómo se está describiendo que si el dinero de Cataluña, en vez de irse para España, se quedara todo por aquí, pues que se doblaría el ingreso de la Generalitat de Cataluña, y se habla de esa enorme cantidad de expolio. Ellos anuncian, tú lo piensas, nosotros lo decimos, España nos roba, y bueno, ya veis cómo se está poniendo la situación, ¿no? Y ahora vamos a hacer un salto a otro lugar, actualmente aún de España, Euskadi, y vamos a ver algo que sorprende bastante. Resulta de que no os he puesto el vídeo aquí, solo os he puesto la noticia. Increpados por comprar en domingo. ¿Qué ha pasado en el País Vasco, en Euskadi? En el País Vasco ha vuelto a reabrirse una vieja polémica, la apertura de comercios en domingo. En Euskadi la ley permite abrir 8 festivos al año, pero los sindicatos no están de acuerdo. Establecimientos de Bilbao han tenido que hacer frente a las presiones de los piquetes para mantener abiertos sus negocios. Ya veis, resulta de que se ha ido permitiendo que se abriera los comercios en domingo, pero claro, los pequeños comerciantes se han quejado de que esto hunde a los pequeños comercios porque la gente se va directamente a grandes centros comerciales y aún lo que conlleva es que el pequeño comercio tenga menos ventas. Por tanto, esto no puede ser. Es curioso que por una razón o por otra se está intentando que los domingos no se abra. Es curioso que en Madrid se ha permitido ahora abrir también los domingos los comercios, pero lógicamente todo va a llegar a una situación donde lo que se está buscando por detrás es conseguir que el domingo sea el día de reposo. Primero hace falta que a veces las cosas se pongan peor para demostrar lo que hay, ¿no?
Y esta otra noticia, elogios al papel que jugó Setién, los curas batasunos, por la independencia inmediata, una apuesta evangélica y eclesial. Y aquí nos empiezan a hablar de cómo la independencia justificada con argumentos evangélicos es la última ocurrencia de sacerdotes y religiosos complacientes con ETA. Y nos habla a favor precisamente de la independencia. Curiosamente nos está hablando aquí de gente asociada precisamente al clero vasco. Ellos abogan por la independencia. Por tanto, ya estamos viendo cómo cuando instituciones eclesiales se ponen al servicio de independencias, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la crisis. Aquí una buena imagen, el planeta ardiendo, y es algo que no solo va a ser una imagen así de ficción, sino que a bastantes cosas nos va a llevar parecido a esto, la situación mundial. Y quisiera abrir este apartado de crisis con una página de los propios jesuitas por el mundo. Y me gustaría que os fijaseis en quién nos pone aquí, que son exalumnos jesuitas sirviendo en Europa. Algunos habrán leído Un signo de esperanza en medio de la situación europea. Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, Mario Draghi, presidente de la Banca Central Europea, y Mario Monti, el nuevo primer ministro italiano, forman parte del grupo que busca una solución a la crisis europea. En un reciente discurso, Van Rompuy ha recordado que los tres han estudiado en instituciones jesuitas. Los dos colegas tecnócratas coinciden conmigo en una interpretación humana de la economía del mercado, una idea que yo siempre he sostenido. También compartimos la visión económica global que propone el Papa Benedicto en la encíclica Caritas in Veritate. El hecho de que los españoles acaban de elegir a otro exalumno, Mariano Rajoy, como primer ministro, hace que el grupo más extremista hable de un predominio de la influencia de los jesuitas en Europa, aunque no es claro lo que quieran decir. Pues sí que es claro lo que quieran decir. Evidentemente los jesuitas están comiendo Europa con patatas. Están dominando, están poniendo a todos sus personajes en los sitios principales, todo al servicio del Vaticano. ¿Qué podemos esperar ya? Que el papado coja el poder dentro de poco. Están llevando el mundo a la situación que ellos querían a través de la crisis económica. ¡Qué plan tan perfecto! Y curiosamente, asociado a esto, encontramos este otro artículo del País, donde nos dice: cerditos en la Unión Europea, ¿son los países católicos manirrotos? Y aquí se hace un análisis de la situación de los países católicos de Europa, que son los que han sufrido más fuertemente la crisis. Tenemos a Portugal, tenemos a España, tenemos a Italia, y hay otro que va muy asociado al catolicismo, que es la Iglesia Ortodoxa griega, donde también, evidentemente, empezó más fuertemente la crisis. Lo que se habla siempre, y siempre se ha comentado en círculos religiosos, cristianos, de que es muy curioso, de que donde hay catolicismo hay más retraso, donde hay protestantismo hay más progreso. Pues esto que tantas veces se ha comentado a nivel de iglesias es algo que ahora la gente se lo plantea como una realidad nacional de países enteros. Pues bien, es curioso cómo precisamente en esos países católicos la crisis ha entrado tan fuerte que además, ¿qué provoca? Pues que el resto de países, como hay esa interconexión globalizada tremenda, sufran lo mismo y vayan cayendo detrás uno de otro. Luego hablaremos también un poco de Francia y de las últimas medidas que se van a tomar. Pues ya veis, el catolicismo, el Vaticano, ha usado los países de su enclave para que la crisis sacudiera toda Europa y más allá. Esto es muy significativo porque quiere decir de que se aprovechan de donde tienen el poder para hacer sucumbir también a los otros. El plan de la globalización, de las economías interconectadas, ha sido perfecto, está dando su fruto. Y aquí pues se comenta eso, de qué casualidad, ¿no?, que sean los países católicos, precisamente. Vamos a ver ahora la siguiente noticia, donde los bancos perderán 18.000 millones tras la ejecución hipotecaria de 135.000 familias este año.
Un informe revela que 150.000 familias ya han perdido su vivienda por la crisis, cantidad que eleva a 510.000 familias en 2015. Casi nada, ¿eh? La cantidad de personas que tiene que ser desalojada de sus casas por no poder pagar la hipoteca. Qué trampa tan perfecta la hipoteca, ¿eh? Cómo hemos sucumbido a los planes que ellos tenían previstos hacer. Y así, lo que está pasando es que la clase media está desapareciendo del mapa. Los muy ricos podrán seguir pagando lo que quieran, los muy pobres ya no podían pagar nada, pero la clase media, que es la que teóricamente se movía por sus anchas y no les hacía falta de nada porque tenían de todo, ahora se están encontrando, nos estamos encontrando, en que estas situaciones van increciendo. Y se llega a este punto, los griegos abandonan a sus hijos en la calle porque no pueden mantenerlos. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Pues bien, ya estamos viendo el panorama, cómo todo aún irá peor, y ya sabemos qué es lo que el Vaticano va a usar precisamente para ser ellos los que den las ayudas y quien morderá la mano del que le da de comer, ¿verdad? Cuando los gobiernos ya no pueden. Standard & Poor's da un hachazo a los países del euro. La agencia rebaja 2 escalones la nota a España, Italia, Portugal y Chipre y despoja de la AAA, la AAA, a Francia. Pues bien, y Austria también. La rebaja ha afectado a 9 países de la eurozona. Automáticamente Sarkozy ya ha anunciado de que, debido a esto, se tendrán que implementar nuevos recortes. Las medidas, una detrás de otra, van cayendo. Ya nos podemos ir preparando porque esto aún irá más. Y ahora vamos a hablar sobre Isaías 17, del 1 al 3. Ese texto que nos hablaba de que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Profecía aún no cumplida jamás que está en el Antiguo Testamento. Pues bien, la Liga Árabe alerta sobre una posible guerra civil en Siria. Ya se está hablando de que eso está a punto de estallar. Bien, ya sabéis que así se empezó también en Libia, ¿no? Ya podemos ir imaginándonos lo que puede llegar a pasar. Cualquier problema en Siria tendrá consecuencias en los estados vecinos. ¿Cómo no? Rusia afirma que la OTAN planea una intervención militar directa contra Siria. Ya veis, Rusia, evidentemente, está posicionada no en el lado occidental, sino todo lo contrario. Y mirad que nos pone, el jefe de seguridad del Kremlin ha afirmado que la organización internacional tiene planes para actuar contra el régimen de al-Assad. La maniobra perseguiría debilitar a los aliados de Irán en la zona. La Liga Árabe ha alertado sobre una posible guerra civil en Siria. La situación no para, va más. Y yo no sé las semanas que vamos a tardar en ver el conflicto estallar a tope, no lo sé. Pero la situación se está poniendo en bandeja. Y todos tienen intereses en la zona, el petróleo lo manda todo. Aunque ya sabemos que detrás hay otro propósito, y es el del Vaticano de instalarse en Jerusalén. Y para que eso pueda producirse, antes hay que hacer limpieza del mundo musulmán. Unos se enriquecen a costas de los planes de otros. Y con eso me refiero a las sociedades secretas y el petróleo. Y como no, el Vaticano. Damasco. Barcos de guerra rusos han entrado en aguas territoriales de Siria, en un movimiento agresivo diseñado para evitar cualquier ataque de la OTAN a Siria bajo el pretexto de una intervención humanitaria. Esto no están siendo bromas, ¿eh? Mover todo esto es una industria muy compleja y una tarea ardua que vale muchos millones. Evidentemente alguien sale beneficiado mientras los países económicamente se debilitan, pero la situación se está poniendo realmente muy, pero que muy tensa. Francia sospecha que la muerte de su periodista en Siria fue una encerrona. Para que no, bueno, no sé si lo visteis, un periodista fue muerto en una explosión y ahora, claro, se está diciendo de que eso fue provocado, no fue una muerte al azar de este periodista que veis aquí en la fotografía. Dice, el gobierno francés asegura que el atentado es una coincidencia más bien buena para un régimen que intenta desalentar a los periodistas extranjeros y demonizar la rebelión. Bien, cada uno esgrime sus argumentos, pero la situación se va complicando. Y ahora entramos en el otro apartado muy conectado, Daniel 11, versículos del 40 al 45. Tanto hemos hablado ya de esto, ¿verdad? Lo que hemos hablado tantas veces es como el rey del norte, que es esa asociación, esa coalición entre Vaticano y su ejército, que son los Estados Unidos de Norteamérica,
y sus aliados están preparando todo un gran ataque. Y esto ya lo hemos venido mostrando y demostrando cómo las profecías de Daniel se han ido cumpliendo delante nuestro. Cuando hace tan solo quizás 6 años o 7 hablábamos de esto y nos decían que estábamos locos, que eso no era así, que esa interpretación era una solemne tontería, ahora están viendo estas personas que realmente esto está sucediendo. Pues si aún así no se quiere creer en las cosas de Dios, pues vamos listos. Y ahora, para que os quedéis aún más satisfechos de la que se está preparando, vamos a pasar una entrevista que es en audio, no hay vídeo al respecto, a Nazarina Miriam, profesora iraniana de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. De esta señora mostramos ya en una anterior conferencia, una entrevista que se le hizo en el canal 324, catalán, muy buena, por cierto. Ella ya manifestó cosas al respecto sobre Irán y demás, y ahora vais a ver con qué rotundidad y claridad habla esta señora. Vale la pena que no perdáis detalle de lo que dice, porque no tiene desperdicio. Vamos a entrarlo. Cadenaser.com. Fijamos nuestra atención en la escena internacional porque la crisis de Irán se ha agravado y de forma notable parece en las últimas horas, sobre todo a través de un incidente diplomático del que hemos tenido noticia esta madrugada, la expulsión de la cónsul venezolana de Miami, expulsión decretada por Washington bajo la acusación de haber participado o planeado, o las dos cosas, ataques cibernéticos contra la Casa Blanca en colaboración con agentes iraníes y cubanos. Bueno, esa acusación quedará en lo que quede. De momento, desde Venezuela, Hugo Chávez ya ha respondido con una cierta mofa. La verdad es que todo esto pasaba y pasa en las horas previas al comienzo de una gira latinoamericana del presidente iraní, pero es que además esta mañana nos llegaba la noticia desde Teherán de esa condena a muerte de un ciudadano que tiene doble nacionalidad, iraní y norteamericana, acusado de espiar para la CIA. Bueno, pues no sé, si a todo esto le unimos las maniobras de la semana pasada en el estrecho de Hormuz, esa amenaza de cerrar un paso estratégico tan importante para el tráfico de petróleo en todo el mundo, se está poniendo la situación pues como bastante mala, que vamos a engañarnos, ¿no? Así que esta mañana vamos no solo a analizarlo con nuestros comentaristas de hoy, sino que vamos a saludar a Nazarina Miriam, que es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona y escritora iraní. A ver si nos aporta un poquito más de luz y de conocimiento sobre lo que está ocurriendo y sobre todo sobre lo que puede ocurrir. Nazarina Miriam, buenos días. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted. Oiga, Irán está, voy a empezar por ahí. ¿Irán está haciendo bien los cálculos en términos geopolíticos? Porque esto parece claramente que es un pulso, ¿no? Mire, exactamente, es un pulso a nivel regional entre Irán por un lado, Arabia Saudí, Israel por otro lado, para la hegemonía regional. Por otro lado, obviamente lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico y con esta crisis de Irán es un pulso entre China y Estados Unidos para apoderarse de la segunda reserva del petróleo y del gas del mundo, que es Irán. Por lo tanto, en este contexto podemos descifrar lo que está pasando. Según los cálculos que usted dice, con este viaje de Ahmadinejad a Latinoamérica, demuestra que Irán todavía no tiene una correcta visión sobre lo que está ocurriendo, porque Ahmadinejad ahora tendría que estar en China, en Rusia, en la Unión Europea, incluso ir a Arabia Saudí para evitar una guerra, no ir a Latinoamérica, con esta parte de Latinoamérica con la que Irán además tiene buenas relaciones. O sea, no tendría ahora en esta crisis bélica buscar aliados donde ya tiene una cierta simpatía, ciertas amistades que tiene con esta parte del mundo. O sea, ¿usted cree que es posible, que no podemos descartar la hipótesis de un conflicto bélico real? No, está absolutamente, hay una guerra a la vista. La diferencia con la guerra de Irak es la siguiente, que los medios de comunicación, sobre todo occidentales, evitan hablar claramente del anuncio de la guerra, que ya ha empezado realmente, ¿no? Solamente no han empezado los bombardeos, para evitar la formación de un movimiento no a la guerra que hubo durante la guerra de Irak. Por lo tanto, si hay un bombardeo sobre Irán, lamentablemente no hay un movimiento a nivel internacional sensible a un ataque que será sobre la población iraní. No solo atacarán el palacio residencial de Ali Khamenei. O sea, es que me preocupa mucho escucharla porque usted da por hecho que puede haber guerra. Absolutamente, es que la guerra es... Mire, la situación es tan grave
que desde China ya están hablando de una tercera guerra mundial. Desde Rusia ya se están preparando para una guerra. Mire, usted ahora me estaba comentando que Irán realizó una serie de maniobras en el estrecho de Hormuz, pero en la prensa occidental no sale que Estados Unidos y Israel en estos momentos están realizando la maniobra común más grande de la historia que habían hecho. O sea, Estados Unidos ha enviado miles de soldados a Israel. Desde hace una semana están realizando una serie de maniobras bélicas justamente para Irán, aunque niegan que sea contra Irán, porque claro, para desactivar este movimiento antibélico, para que no se forme. Pero existe esta guerra y ya las espadas están al alza y sí, todo indica que Irán, va a haber un ataque militar contra Irán. ¿Y qué sensación hay, cómo lo vive la opinión pública iraní, señora Miriam? ¿Es consciente de este riesgo, de este peligro de verdad? Mire, es que Irán ya llevamos 8 años en la guerra contra Irak y sabemos lo que es un desastre de tal magnitud. Yo creo que no hay peor tragedia para el ser humano o para un grupo de seres humanos, para una comunidad, para un país que una guerra. Es peor que una dictadura, aunque esta dictadura sea teocrática como es la de Irán. Eso el pueblo iraní lo sabe. Los iraquíes, por ejemplo, hubieran preferido a Saddam Hussein, aquel genocida, que la situación actual de años de guerra y que esto no va a terminar. Por lo tanto, en la sociedad iraní hay una sensación de resignación. Pero sí que quiero subrayar de que el pueblo iraní, o una parte del pueblo iraní que está en contra del régimen islámico, también y absolutamente está en contra de un ataque militar sobre Irán. Esto lo digo, no solo es la sociedad, sino la oposición iraní, desde la oposición marxista hasta la oposición de derecha, pero Pahlavi, de los monárquicos me refiero, ¿no? Sí. Están absolutamente en contra de que Irán se convierta en otro Irak, en otro Libia, porque esto sí que hay dentro del marco de un desastre de tales magnitudes. Sería imposible para el pueblo iraní luchar por la democracia si se le caen las bombas y se estallan cochebombas un día sí otro también, como está ocurriendo en Irak y ahora en Siria. Y a su juicio, se lo pregunto ya para terminar, se lo pregunto de manera muy directa. A su juicio, ¿quién tiene mayor responsabilidad de que la situación esté como está actualmente? ¿Ahmadinejad o Obama? Por personalizarlo ya los presidentes de los dos países. Absolutamente Obama. Es que absolutamente Obama, porque es que Obama ha sucumbido ante las presiones de Netanyahu y de Arabia Saudí. Justamente es que han sido ellos, estas dos potencias regionales, que han abortado además. Es verdad que Obama en un principio, durante incluso la campaña electoral del 2008, insistía en negociar con Irán, incluso dijo que tendría un encuentro con los líderes de la República Islámica sin condiciones. Vale, pero Netanyahu y Arabia Saudí han impedido que el presidente Obama llevase a cabo esta promesa electoral, como tampoco ha llevado a cabo otras promesas suyas, como cerrar el Guantánamo, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, Irán es un país que conoce sus debilidades, sabe que es un país débil frente al gigante Estados Unidos. Por lo tanto, Irán, a pesar de las palabrerías que sueltan un día sí, otro también, no tiene esta capacidad de enfrentarse a Estados Unidos. Ha intentado por todos los medios llegar a un acuerdo con el presidente Obama. Y mire que, tanto en Irak como en Afganistán, si no fuera por la cooperación de la República Islámica en la ocupación de ambos países por Estados Unidos no podría mantener ahí 300.000 soldados en Irak o en Afganistán, países, al menos Irak, que está bajo el control político de Irán después de Saddam Hussein. Por lo tanto, Irán demostró su buena voluntad de cooperación con los americanos en la zona. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. La caída de Saddam Hussein ha dejado un espacio abierto en uno de los países más importantes del mundo, que es Irak, que es la tercera reserva del petróleo mundial, y es un país sunita. Pues tanto Israel como Arabia Saudí están muy enfadados con Estados Unidos porque ha entregado el poder ahí a los chiitas, pero iraníes. O sea, no solo no ha reducido el poderío de Irán, acusan a Obama de aumentar el poderío de Irán en la región con su cooperación en Afganistán y en Irak. Por lo tanto, esto no lo soportan Arabia Saudí, mucho menos Israel, que además con la primavera árabe, Israel ahora su posición regional se ha debilitado muchísimo.
ha perdido a su gran aliado que ha sido Hosni Mubarak. Imagínense si los hermanos musulmanes cumplen con su amenaza de romper el Camp David, el Tratado de Camp David, esto es una declaración de guerra a Israel. Por lo tanto, Israel intenta redirigir esta guerra hacia Irán, en vez de una guerra contra Egipto, por ejemplo, o aceptar un Estado palestino. O sea, la guerra contra Irán es una válvula de escape para Israel, también es para los árabes de Jordania y de Arabia Saudí para machacar la primavera árabe, y para Estados Unidos para expulsar a China de Irán, porque Irán es el tercer exportador de petróleo a China después de Rusia y Angola. Y si fijamos en lo que ha dicho hace unos días el presidente Obama, de que la nueva estrategia de Estados Unidos es contener a China, pues ¿cómo se contiene a China? Cortándole las vías de energía. ¿Y cómo se hace eso? Como se ha hecho en Irak, en Libia, y la guerra de Libia claramente ha sido expulsión de China de África, ¿no? El inicio de su expulsión de África. Pues Irán es más importante todavía porque es el país regional que más petróleo manda a China. Nazarina Miriam, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias por atendernos y por su análisis, ¿eh? Bien, yo no sé si os habéis quedado con la magnitud de esta entrevista. Las palabras de esta señora son claras, contundentes. Desde Rusia, desde China se está hablando de una tercera guerra mundial, se están preparando para ello. Y no son los únicos, evidentemente ya lo habéis visto. Estados Unidos asociados con Israel, preparando la misma contienda. Aquí vamos a entrar todos, porque todos son aliados de Occidente también, donde estamos nosotros. Bien, no podemos esperar otra cosa que guerra. Todo apunta a ello. Y recordemos la carta del juego de Illuminati New World Order, que tantas veces hemos mostrado, donde aparece precisamente, se ve como una explosión nuclear, y arriba nos pone Tercera Guerra Mundial, para conseguir ese nuevo orden mundial. Bien, pues esto es lo que está viendo, y aquí tenéis cómo Israel y Estados Unidos se embarcarán en las mayores maniobras militares conjuntas de su historia. Y ya lo están haciendo, están en pleno apogeo. Misiles de Irán pueden impactar en Israel en 12 minutos según Wikileaks. Claro, la situación se está tensando, ¿eh? Y cuando Israel es amenazado, lógicamente ya sabemos lo que puede pasar. Reino Unido envía su barco de guerra más avanzado al Golfo Pérsico. No envía un papelito en forma de barco, no, envía lo más potente que tiene. Y mientras tanto, en Irán, el líder supremo de la revolución islámica, Ayatollah Sayyid al-Jamenei, dijo el lunes que la participación viva de la gente en las próximas elecciones será otro golpe para el enemigo. Bueno, como diciendo que aquí hay democracia, se puede estar todo bajo el Islam, pero aún y así, a través de las urnas se puede dar un golpe al enemigo, ¿no? Bueno, pues por si fuera poco, aquí tenéis entidad sionista ABNA. El ministro israelí del Frente Interior, Matan Vilnai, ha señalado que su oficina en el Ministerio de Defensa será destruida por los misiles de la resistencia palestina en cualquier guerra futura y el edificio se vendrá abajo. Y lo da por hecho. Aquí van a intervenir todos. Y nos habla incluso de los misiles de largo alcance, en fin, bueno, casi nada. Y este artículo que vais a ver aquí es bastante largo, no os lo voy a leer, me sabe mal por las personas que no pueden leer en pantalla porque es muy extenso, pero la verdad es que este no tiene desperdicio. Solo voy a leeros unos pocos párrafos que he marcado, porque son muy importantes, pero todo este artículo nos habla de la situación en Oriente Medio, nos habla de lo que curiosamente nosotros venimos presentando en las conferencias desde una perspectiva que nada tiene que ver con la nuestra, pero que no hace más que confirmar que lo que hemos venido diciendo nosotros desde aquí, pues es un hecho, no son bromas. Y vamos a ver algo sobre el plan Yinon. No suena de nada, supongo, pues ahora vamos a leer un poquillo sobre esto. Yo iré pasando así un poco despacio las imágenes para que en vuestras casas luego podáis detenerlas y podéis mirar todo el artículo, porque la verdad es que vais a aprender bastantes cosas. Y aquí estamos precisamente en esta página donde aparece el plan Yinon.
En el mismo contexto que las divisiones sectarias en el Oriente Medio, los israelíes han esbozado planes para reconfigurar África. El plan Yinon busca delinear África sobre la base de 3 aspectos. 1, etnolingüística. 2, color de la piel. Y por último, 3, la religión. Para asegurar el reino, sino que también de la circunstancia de que el Instituto de Altos Estudios Estratégicos y Políticos, IASP, el think tank israelí que incluía a Pearl, también impulsó la creación del Comando del Pentágono para África, llamado AFRICOM. Un intento de separar el punto de fusión de una identidad árabe y africano está en marcha. Se trata de establecer líneas divisorias en África, entre el llamado África negro y supuestamente no negro, el norte de África. Esto es parte de un plan para crear un cisma en África entre lo que se supone que son árabes y los llamados negros. Este objetivo es la razón que ha alimentado y promovido la ridícula identidad de un Sudán del sur de África. ¿Recordáis esto? Lo presentamos en una noticia, y cómo el Vaticano era el que estaba apretando para que Sudán se dividiera en 2. Intereses de petróleo hablaba también ellos mismos. Pues ya veis a quién está asociado este plan. Y sigue diciendo, y un árabe de Sudán del Norte. Esta es la razón por la que los negros de piel libios han sido blanco de una campaña para limpiar de color Libia. La identidad árabe del norte de África se está desvinculando de su identidad africana. Al mismo tiempo hay un intento por erradicar las grandes poblaciones de negros de piel árabes para que haya una delimitación clara entre el negro de África y un nuevo no negro, el norte de África, que se convirtió en un campo de lucha entre los restantes no negro, bereberes y árabes. En el mismo contexto se fomentan las tensiones entre musulmanes y cristianos en África, en lugares como Sudán y Nigeria. También presentamos sobre Nigeria, ¿verdad? Aquí también vemos cómo nos hablan de lo mismo. Para crear nuevas líneas y los puntos de fractura, el sistema de alimentación de estas divisiones sobre la base del color de la piel, religión, etnia, idioma, se está diseñando para impulsar la disociación y la desunión en África. Todo esto es parte de una estrategia más amplia en África de cortar el norte del resto del continente africano. Bueno, yo no sé si estáis viendo cómo todo lo que vamos presentando en las conferencias está saliendo y expresado por otras personas que nada tienen que ver con nosotros. Sigamos. En este sentido, Zbigniew Brzezinski, del cual hemos hablado ya varias veces aquí, ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explica por qué el multiculturalismo es una amenaza para Washington y sus aliados. Él dice: los Estados Unidos de América se convierten en una sociedad cada vez más multicultural, en la que puede resultar más difícil formar un consenso sobre la política exterior, en cuestiones, por ejemplo, la guerra con el mundo árabe, China, Irán o Rusia y la antigua Unión Soviética, excepto en las circunstancias de una verdaderamente masiva y ampliamente percibida amenaza externa directa. Tal consenso general ha existido en la Segunda Guerra Mundial e incluso durante la Guerra Fría, y existe en la actualidad debido a la guerra global contra el terror. Ya veis, cuando habla este señor ya lo podéis oír bien, porque él sabe a qué se está refiriendo, y ya veis cómo la situación se está planteando por todos lados. Sigue diciendo aquí, Mahdi Darius Nazemroaya es un galardonado escritor de Ottawa, Canadá. Este es el autor del artículo. Él es un sociólogo e investigador asociado en el Centro de Investigación sobre la Globalización, CRG, en Montreal. Él fue testigo de la primavera árabe en el norte de África, mientras que sobre el terreno en Libia durante los bombardeos de la OTAN fue corresponsal especial para el sindicato Flashpoints de investigación del programa KPFA, que se transmite de Berkeley en California. Bien, no es un don nadie, es un hombre que sabe de lo que escribe, ¿verdad? Pues ya ves todo lo que está plasmando aquí. Ahora ya podéis empezar a ver cómo hay una conexión en verdad sobre estas noticias que parece que nada tienen que ver una con otra. Nigeria por un lado, otro país por el otro, Sudán, todo está conectado a un mismo propósito. Y ya hemos visto a través de las conferencias quién es el que en verdad está detrás de todo eso. Un científico nuclear iraní muere en un atentado con bomba en Teherán. Qué curioso, ¿eh? ¿Cómo puede ser?
científico nuclear iraní. ¿En qué está trabajando? ¿En hacer tirachinas? No, evidentemente está trabajando en cuestión nuclear. Por tanto, se lo han cepillado. Ha sido un asesinato selectivo. Y bien, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? No hace falta, creo, ser muy listo, ¿no? Pero vamos a ver cómo ahora también arde Marruecos. Las revueltas bereberes ponen en jaque al gobierno marroquí. Curioso, ¿eh?, cómo se está dividiendo todo. Pues ya lo veis, lo que nos decía el artículo, aquí también. Ahora en Marruecos también están con el mismo problema. Estados Unidos despliega tropas en Israel para la guerra contra Irán. Esto ya no son bromas. Y dentro de poco vamos a repasar unos textos bíblicos que creo que si no nos percibimos de ellos, no nos estamos enterando absolutamente de nada de qué momento de la historia estamos viviendo ya. Vais a ver ahora que no solo son armas las que llevan allí, son tropas. Miles de soldados de Estados Unidos llegan a Israel. Los cerca de 9.000 soldados estadounidenses que desembarcarán en los próximos días en Israel formarán parte de una misión duradera, preparada para un posible ataque, mientras Irán anuncia nuevas pruebas militares en el estrecho de Hormuz. Y diréis, bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Porque los norteamericanos estén en Israel? ¿Los soldaditos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues vais a ver unas palabritas que aparecen en la Biblia que no son para desestimar absolutamente para nada. Vamos a ver unos cuantos textos que a veces da la sensación de que algunos de ellos no tienen ninguna relación entre sí. Pues vamos a examinarlos. Palabras de Jesús, Mateo 24, 15 y 16. Él habla de unos tiempos futuros en su momento. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Evidentemente el lugar santo todos sabemos cuál es Jerusalén, específicamente, aún más concretamente, el monte de Sión, donde estaba el templo. La abominación desoladora, ¿qué llegó a ser la abominación desoladora? Esto tuvo un cumplimiento ya anterior. En los tiempos de Jesús, cuando Él muere, resucita, se va, 40 años después pasa algo. Y es que se levanta el ejército romano por una rebelión que hubo del pueblo de Jerusalén, del pueblo hebreo, contra ellos, y lo arrasaron absolutamente todo. Del templo no quedó piedra sobre piedra, tal como había profetizado Jesús 40 años antes. La abominación desoladora era el ejército ¿de quién? De Roma. ¿Sabéis? Hay profecías de doble cumplimiento, y esta es una de ellas. Vamos a ver otro texto, porque esto nos está apuntando a que va a haber una repetición de la historia. Marcos 13, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, dice el versículo 15, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Patitas a correr. Y esto sucedió así, tal cual. ¿Hay el ejército de Roma ahora en Jerusalén? No hay tropas italianas, podemos decir. ¿El ejército de Roma son las tropas italianas, acaso? Vayamos viendo más textos. Lucas 21, 20 y 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Si los de Damasco, habitantes de Damasco, ya tendrían que estar marchándose de allí si quieren sobrevivir, porque la profecía apuntaba que se va a ser destruida, yo no sé qué va a pasar con los de Jerusalén. Si esto ya pasó antes, la repetición de la historia volverá a ser,
Vamos a ver más textos. Libro de Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 27. Hablando de una profecía, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí nos estaba hablando de cuando Jesús iba a ser asesinado en la cruz. Un periodo de años, 3 años y medio después de ser ungido como Mesías, en su bautizo él iba a ser asesinado. La profecía era clara y así se cumplió. 3 años y medio después de empezar, Jesús muere en la cruz. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El ejército romano hizo lo que hizo, que hemos explicado, y finalmente también terminó mal. ¿Va a haber una repetición de la historia? Daniel 11:31. Nosotros normalmente siempre tratamos del 40 en adelante. El versículo 31 nos decía: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, es una palabra que se añadió posteriormente por los traductores, y pondrán la abominación desoladora. Todo esto ya pasó en su momento. ¿Va a volver a pasar? Pues bien, Daniel 12:11, último capítulo ya del libro de Daniel. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, vuelve a aparecer aquí, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Y esto qué es? Pues vamos a empezar a plantearnos algo sobre el capítulo 12 de Daniel. Muchas personas están hablando de que 3 cifras que se manejan allí son fechas ya pasadas. ¿Cierto? Son fechas que corresponden a actos que también pasaron antiguamente. Pero además, cuando vemos el final del capítulo 11, lo que sucede allí, nos damos cuenta cómo empalma el 12, que antes iba todo seguido porque no había la división en capítulos, nos da otra vez esas cifras, que no solo podremos llegar a aplicar al pasado, sino también a lo que va a venir ahora. Y es lógico, por la consecución del texto, tal como va escrito. Algo va a suceder en el mismo lugar. ¿Cuál es el ejército actualmente del Vaticano? Desde Vietnam, lo vimos en las anteriores conferencias, Estados Unidos. Ahora están en Israel. ¿Veremos que se van a marchar finalmente de Israel o ya permanecerán allí hasta que pase algo más? Sabemos que esta profecía va asociada también a plantar sus tiendas de su palacio entre los mares en el monte glorioso y santo. Eso va asociado al Vaticano trasladado a Jerusalén. Pero eso no podrá hacerse si antes no hay alguien que imponga un cierto criterio allí en medio, y eso se hace militarmente, ¿entendéis? Pues ya nos podemos ir preparando, porque ya vemos que el ejército de Estados Unidos está en Israel. Yo no sé si todo va a venir ahora ya todo seguido, o habrá un lapsus de tiempo hasta que esto se vuelva a repetir y sea definitivo. No lo sé, no puedo afirmarlo. Pero desde luego esto debería hacer estar muy atentos a todos nosotros a lo que está pasando, porque estamos en los últimos días de este planeta, y no son bromas. Ahmadinejad asegura que pese al imperialismo estará siempre junto a Hugo Chávez. ¿Qué se está haciendo ahora también? Pues ya lo veis, si la semana pasada ya hablamos de esa gira que está haciendo por allí, lo que se está pretendiendo y se está viendo claramente es como en Latinoamérica también hay una polarización a favor del bando de Irán, por tanto de Rusia y de China. Recordemos que el informe de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas hablaban que antes del 2025 no solo habría guerra contra Rusia y China, sino que además en Latinoamérica habría una gran guerra. Por tanto, yo no sé dónde va a haber seguridad en este mundo. La verdad es que eso de paz y seguridad, que poco va a ser. El OIEA confirma que Irán está enriqueciendo uranio al 20% de pureza. ¿Qué implica todo esto? Pues claro, que esto ya se puede utilizar, como no, para armamento nuclear. Y es un argumento más que se esgrime para que finalmente sean atacados. Estados Unidos pide a China que disminuya las importaciones de petróleo iraní.
Todo el juego está en el petróleo, cómo no. Y las negociaciones entre ellos por detrás de los acontecimientos. Acusar a China no será muy útil a la solución de los problemas domésticos de Estados Unidos, nos dice el artículo. Porque ya sabéis el comercio que hay también entre ellos. Un ex subdirector del Mossad, los servicios de inteligencia israelíes, sugiere la implicación israelí en el atentado de Irán. Antes hemos hablado de ese atentado, ya veis ahora a quién se empieza a acusar, ¿no? La guerra secreta entre Irán y otros países como Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí está en marcha prácticamente desde la revolución de 1979, dice un ex número 2 del Mossad. ¿Y nosotros qué primos somos? Que creemos que las cosas pasan porque sí. Las cosas se preparan con años de anticipación. Se va trabajando hasta llegar al objetivo. El espionaje israelí calcula que a Irán no le interesa un conflicto abierto en torno a los movimientos petroleros. Como siempre, el petróleo. Y en este artículo, que aquí está en inglés, ahora lo vais a ver traducido al castellano, Estados Unidos explota las tensiones regionales para contener militarmente a China. Problemas regionales alrededor, China contenidos. Todo se está preparando por todos lados. Bueno, no sé si veis que precisamente se nos habla, aquí abajo, mientras los militares de Estados Unidos seguirán contribuyendo a la seguridad a nivel mundial, tienen la necesidad de reequilibrarse hacia la región Asia-Pacífico. ¿Qué hay allí, en Asia-Pacífico? Pues hay China, hay Corea del Norte, ya nos podemos imaginar cómo lo que se está moviendo no es solo en una pequeña región del mundo, es bastante más extenso. Todo el artículo este es bastante interesante. Raúl Castro recibe a Ahmadinejad en su paso por Cuba. Ya veis, a quién va a ver también, ¿no? Ha evitado hablar sobre la muerte de un científico nuclear en un atentado en Teherán. Y, bueno, entre ellos hacen migas. Pero atención a lo que pone aquí. Ahmadinejad pide en Cuba nuevo orden mundial frente al capitalismo. ¡Ay! ¿Por qué utilizan la misma frase? Si tan contrarios son. ¿No nos damos cuenta de cómo todo se está moviendo para llevar el mundo a una confrontación? Hay una mano negra detrás. Todos plantean lo mismo, un nuevo orden mundial, pero en un sentido distinto para llevar a confrontación. Aún hay gente que no cree en las sociedades secretas con gran poder, ni con el Vaticano detrás. Pues bueno, peor para ellos. Pyongyang manda campos de trabajo a los que no lloraron suficiente a Kim Jong II. ¿Visteis las imágenes? Se veían allí todos llorando desesperadamente porque había muerto su líder. Bueno, no sabemos si esos lloros eran verdaderos o eran forzados, porque si no lo haces, ñaca. No lo sé. También es cierto que hemos de tener prudencia, porque ya sabéis que desde Occidente también la falsificación de las noticias, la manipulación para hacernos ver al otro como un gran enemigo o como haciendo grandes burradas, hay que tenerlo presente. Yo no sé la realidad de esto, pero todo una vez más nos suscita a que los pongamos entre ceja y ceja. Entonces ya se está preparando más confrontación, evidentemente. Y ahora esto, Estados Unidos retirará de Europa 2 brigadas de combate entre 6.000 y 8.000 soldados. ¿Y dónde van a ir? ¿A su casita? Ja. La presencia en la región se mantendrá a través de unidades rotativas. Esta decisión se enmarca dentro del plan de Estados Unidos para reducir el gasto de defensa y reorientar su estrategia hacia la región de ¿dónde? De Asia y el Pacífico. Casi nada, ¿eh? La retirada es buena para el ejército estadounidense y los aliados de la OTAN. Ya, buena de momento, porque veréis lo que pasa después. Fidel Castro acusa a Occidente de la carnicería de científicos en Irán, porque resulta que si vamos leyendo el artículo, y el que vendrá después, no solo fue uno el que murió, sino que han ido matando a distintos científicos iraníes que trabajaban para los proyectos nucleares. Bueno, se deben morir de risa, ¿no? Sí, sí, ya lo veis. La paz mundial pende de un hilo. Esto está escrito por Fidel Castro. Él mismo ya nos dice de que todo está a punto para que pase lo que va a pasar. Y nos habla de distintos personajes
todos ellos implicados en lo que va a ser la contienda. Yo no sé si aún no nos damos cuenta delante de lo que estamos a punto de vivir en este mundo, y que todo va a llevar a que las cosas se precipiten y aparezca ese gran personaje a poner la paz mundial, que ya sabéis quién va a ser, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces. Estados Unidos teme que Israel ataque unilateralmente a Irán. Ha elevado el nivel de alerta para proteger las dependencias estadounidenses de posibles ataques ante el posible estallido de un conflicto. Altos cargos norteamericanos han trasladado mensajes privados a las autoridades israelíes para advertirles de las consecuencias de un ataque. Estados Unidos se está preparando para un conjunto de posibles respuestas de milicias chiíes iraníes en Irak contra la embajada estadounidense en Bagdad. Bien, el ejército de Estados Unidos está posicionando a su aviación y otros dispositivos militares. Todo se está poniendo en su punto, ¿eh? Y ahora vamos a ver Apocalipsis 13. ¿Sabéis ese texto que habla de las dos bestias? El Vaticano, Estados Unidos, y que Estados Unidos le va a dar el poder, gracias a su poderío militar precisamente, al Vaticano. Y volvamos a la página de los jesuitas por el mundo. Mirad qué interesante. Ahora están habiendo elecciones en Estados Unidos para los que se van a enfrentar a Obama, ¿vale? Pues vamos a ver qué nos pone. La patria de los mormones. ¿Qué tiene que ver esto aquí? Los mormones están bajo atento examen en los Estados Unidos desde que uno de ellos, Mitt Romney, ha presentado su candidatura a la presidencia del país. Hubo tiempos cuando los mormones no eran populares. En 1838, el gobernador del Missouri, Bloggs, dictaminó: los mormones deben ser tratados como enemigos, exterminados o expulsados del Estado si es necesario para salvaguardar la paz común. ¿Por qué? Sabéis que ellos, allí donde iban, se casaban con tantas mujeres como les iba bien. Esto era un problema, hubo linchamientos, etcétera, etcétera. Pero, ¿había algo más? Vamos a ver qué nos sale aquí. Expulsados de un estado al otro y en busca de un sitio donde vivir en paz, pidieron consejo al padre Jean-Pierre Desmet, que ¿quién era? Pues el famoso jesuita explorador del oeste americano. Anda, los mormones van y piden a un jesuita. Caray, ¿no se sabía quiénes eran los jesuitas en esos años? Cuando Abraham Lincoln mismo denunció que la guerra civil de Estados Unidos vino por causa de ellos, provocada por ellos, y estos estaban sin pensar en esto. Su descripción de la magnífica región del Great Salt Lake cautivó a los mormones y la ciudad Salt Lake se convirtió en el equivalente de lo que es Roma para los católicos. La estatua del padre Desmet se encuentra entre las estatuas de los fundadores. Anda, los mormones con el padre jesuita. Bien, si algún mormón está oyendo esta conferencia, les recomiendo que examine un poco sus inicios de esta religión y verá cómo fue precisamente un gran masón de grado 33 el que constituyó la religión de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones. Sabiendo esto, y sabiendo que la masonería trabaja juntamente con el Vaticano, ya estamos viendo cómo desde sus inicios esto fue así. Por tanto, haría bien la persona que haga esto y vea los símbolos que utilizan en sus propias iglesias. Impresionante, una que tienen, un gran templo que tienen precisamente en Salt Lake City, si no recuerdo mal, con sus estrellas de 5 puntas invertidas y demás signos que corresponden a la masonería y al satanismo, se plantearan de que esto no es una iglesia de Dios, sino todo lo contrario. Pero esto no quiere decir de que dentro de ellos haya muy buenas personas, pero ellos necesitan conocer también la verdad y debemos dársela, si no, no podrán reaccionar. Pues bien, ya vemos que ahora Mitt Romney se está presentando a presidente, teóricamente mormón, y ya vemos desde dónde, desde cuándo estaban asociados los mormones ya con el mundo jesuita. Romney gana con claridad en New Hampshire. Y aquí lo tenéis,
Este señor es el que está siendo prácticamente el más bien considerado, incluso por el mundo protestante, que antes rechazaba esto, por el mundo católico también parece que se están inclinando hacia él. Y curiosamente, vamos a ver aquí cómo también en los artículos se nos empieza a hablar de los distintos candidatos. Sabéis que hay un católico, pero que va bastante a la par con él, pero ha quedado un poco atrás. Y con todo esto estamos viendo que pertenecer a una religión u otra es muy importante en Estados Unidos a la hora de poder ser elegido presidente. Porque la gente tiene sus tendencias mucho más pesadas que en Europa en esto. Vamos a hacer ahora un repaso al Vaticano. Benedicto XVI nombrará 22 nuevos cardenales, no 4, 5 ni 17, 22. 2 veces 11. ¿Y qué día? El 18 de febrero. 1 y 8, 9 y 2, 11. Bien, ¿por qué está eligiendo ahora precisamente a 22? Que sería aprobado por ley divina, pero a lo doble. Pues precisamente porque ya se está preparando el relevo para este Papa. Y es necesario que haya una cierta cantidad de cardenales que puedan ser precisamente investidos como papables, y ahora están haciendo ya todos estos movimientos. No sabemos el tiempo en que este señor puede llegar a vivir, no sabemos cuánto va a durar, pero realmente ellos los procesos ya los están preparando. Jesús es el sol de la humanidad, dijo el Papa. Bien, sí que es cierto que es el sol de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero recordemos cómo el sol, precisamente, es lo que ellos han estado utilizando tantísimas veces en todas las culturas paganas hasta llegar al catolicismo, hasta imponer el día del sol, el domingo, como día de reposo para todos, y lo aplican directamente a Jesús, ¿no? Juegan con un vocablo, el mismo. El Santo Padre precisó que todo el periodo de Navidad y Epifanía se caracteriza por el tema de la luz, unido también al hecho de que en el hemisferio norte, después del solsticio de invierno, el día empieza a extenderse con respecto a la noche. Dijimos que el 25 de diciembre no es el día del nacimiento de Cristo, que el 25 de diciembre quien nació fue otro, fue Tamuz, y lo hicieron coincidir todo precisamente con el solsticio de invierno. Y el Vaticano lo que hizo fue adaptar todo eso y decirle, ¡hala!, ahora lo pasamos al nacimiento de Jesús. Y todo el mundo siguiendo como borregos el 25 de diciembre. Pues en verdad lo que se está haciendo es seguir las órdenes del Vaticano y de Satanás. Qué pena, que aún haya cristianos que les dé por celebrar la Navidad también, ¿no? Ya va siendo hora de que sepamos tener el sitio donde nos corresponde. La luz va creciendo y debemos ir cogiéndola, no podemos rechazarla. El factor religioso en las elecciones de Estados Unidos, lo que está en juego en este año decisivo 2012. Lo que antes os he presentado, aquí Rafael Navarro Valls, que ya sabéis que era un portavoz del Vaticano hasta hace un poco tiempo, nos escribe al respecto de la importancia de la religión allí. Mitt Romney, un mormón de 61 años, y Rick Santorum, católico de 53 años. Estos son los dos que están en pugna, aparte de Ron Paul. Miremos de cerca a los contendientes. Acabo de decir que Rick Santorum es un católico, ex senador por Pensilvania. Tiene 7 hijos y como católico coherente con sus convicciones es provida, defensor del matrimonio heterosexual y preocupado por la educación. A su alrededor se han congregado los protestantes evangélicos y, en general, los votantes defensores de los valores cristianos. Qué curioso, ¿eh? Los evangélicos apoyan al católico. Su contrincante, Romney, ha tenido que superar algunas dificultades por su religión mormona. Sin embargo, en una reciente encuesta del Pew Research Center, el 91% de los evangélicos blancos, los votantes republicanos más propensos a rechazar la religión del candidato, apoyarían a Romney y si éste fuera designado como el candidato republicano para medirse con el presidente Obama. Y es que un factor que está jugando fuerte es la religión. Incluso un conocido profesor de la Universidad de Notre Dame hace unos días titulaba así su análisis de las elecciones en marcha. Es la religión, estúpido, no la economía, poniéndola a la cabeza de las motivaciones de los electores.
No diría yo tanto, ya que los problemas económicos, paro y déficit público, están muy presentes en el actual contexto electoral. Sin embargo, la religión también cuenta, de acuerdo con la historia de Estados Unidos. ¿Cómo no? Ya sabéis que hubo una excepción, un católico que ganó en la presidencia de Estados Unidos, llamado Kennedy, ¿verdad? Se entiende así que, según estadísticas recientes, más del 90% de los encuestados norteamericanos afirma que votarían a un afroamericano, a un judío o a una mujer, y un 59% se muestran dispuestos a votar a un homosexual. Solo un 49%, sin embargo, están dispuestos a votar a un candidato presidencial ateo. Curioso, ¿eh? Sigue pesando. Los ateos en Estados Unidos no es lo mejor considerado, ¿eh? Y ya vemos quién le va a dar el poder al papado. No va a ser un gobierno ateo precisamente, va a ser un gobierno religioso en Estados Unidos. Por ejemplo, de un total de 435 congresistas estadounidenses, hay actualmente 135 católicos, el 31,03%. Y el esfuerzo de las organizaciones católicas en temas sociales es especialmente valorado. No se olvide que cada año las organizaciones católicas invierten cerca de 30.000 millones de dólares en servicios sociales y educativos. ¿Cómo no van a ganar puntos así? Es lógico, ¿no? Son los que ayudan al pueblo. Impensable, cuando Ellen White escribía el libro El conflicto de los siglos, lo que ella decía de dónde llegaría el poder del catolicismo, hasta en el mismísimo gobierno de los Estados Unidos, donde les van a dar el poder. ¿Habrá protestantes mandando? Sí, pero ya veis el peso brutal del catolicismo allí dentro. Pues ya veis, Ellen White no se equivocaba mucho, ¿eh? Mejor dicho, no se equivocó nada. Y aquí tenéis, dividir Nigeria. ¿Os suena? Antes lo hemos presentado. Idea loca e insensata, dicen declaraciones del arzobispo de Abuja tras los atentados contra los cristianos. Ya veis, y resulta que quien está detrás, en verdad, son ellos mismos. Curioso, ¿eh? Los atentados terroristas en el norte de Nigeria continúan, aún después de que el presidente Jonathan declarara el estado de emergencia para prevenir la violencia en 4 estados y temporalmente cerrara las fronteras del país con Camerún, Chad y Níger. Según informa Fides, citando a la ONG Christian Solidarity Worldwide, que está presente en la zona, en Damaturu, capital del estado de Yobe. Según los cristianos locales, el peligro es que haya represalias, lo que puede desencadenar más violencia y derramamiento de sangre. Y diréis, ¿y por qué pones esto aquí? Porque se habla de la agencia de información Fides, Vaticano, y habla de la ONG que aquí aparece. Sabéis, en uno de los artículos que antes hemos mostrado, si no recuerdo mal, es donde se presenta que se está utilizando a las ONGs para suscitar lo que teóricamente pasa en un lugar, darle bombo y platillo y así poder intervenir de un modo u otro. Pues eso eran los planes del Vaticano. Por eso ha sido necesario que las ONGs florecieran como setas, porque hacía falta, era de entrar dentro de sus planes. Y las ONGs, como están muy bien consideradas normalmente, la gente no va a negar lo que ellos dicen, porque van a ayudar. Todo es utilizado para sus fines, y lo están haciendo a la perfección. El reto de la fe y la razón. Pues bien, aquí nos habla de Benedicto XVI. ¿Cuántas veces hemos hablado ya de fe y razón? Aquí no hace otra cosa que exponerse continuamente lo que ellos están haciendo para unir los dos factores, para llevar al mundo a donde ellos quieren. La fe y la razón. Fe y razón en continua búsqueda de una posible armonía. Ambas miran en la misma dirección, hacia la verdad. La propuesta del cardenal Ratzinger era además de lo más ambiciosa. Conseguir una nueva ilustración, que a su vez requiere una nueva razón. Al igual que los primeros cristianos consiguieron esa difícil síntesis entre fe cristiana y razón secular, también nosotros hemos de hacer ahora algo parecido. Pero para esto se requiere un nuevo concepto de razón,
No la razón matemática, calculadora, racionalista o positivista, sino una nueva razón abierta, ampliada. ¿A qué? Ampliada y abierta al mundo del arte, de la ética, de la religión e incluso de los sentimientos. Madre mía. Eso sí, sin dejar de ser razón, de ser plenamente racional, valga la redundancia. En este sentido, el concepto de razón que proponía el cardenal Ratzinger, como decía el también cardenal alemán Walter Kasper, es más posmoderna que moderna. Esta nueva razón puede traer consigo una nueva ilustración, una nueva síntesis entre razón y religión, razón secular y fe cristiana, y en estas estamos, sostenía Ratzinger, y aún están. Ya veis, van a crear una nueva ilustración. Con la anterior ilustración, ¿qué pasó? ¿Recordáis la Revolución Francesa? Pues ahora la nueva ilustración va a ser todo lo contrario, llevar a la gente al terreno del cristianismo. Con fe, con razón, todo junto, razonando teóricamente las cosas. Pero además también la razón ha cometido serios errores al separarse de la religión. Es la razón moderna, la razón racionalista, valga una vez más la redundancia. Los sueños de la razón producen monstruos, pintó Goya. La razón moderna ha producido monstruos como Auschwitz, Hiroshima o Chernóbil. Por eso la religión puede corregir la ibris, el orgullo y los excesos de esta razón cerrada. Esta mutua implicación, este feedback, esta retroalimentación entre fe y razón, puede producir todavía interesantes frutos también en el futuro. Y esto también aparecía en el discurso de Ratisbona del Papa Benedicto XVI. Ellos ya nos lo están diciendo, esto va a producir interesantes frutos también en el futuro. Están trabajando y lo van a conseguir, y nosotros no nos enteramos muchas veces de nada. Hacia un nuevo modelo económico, solidario y responsable. Y ahora ya podéis cogeros de las sillas. Podéis cogeros bien de las sillas, porque vamos a ver dos artículos de Zenit, donde veréis y recordaréis algo que presentamos en anteriores conferencias. Declaración de los obispos europeos sobre la economía social de mercado. Bruselas, miércoles, día 11 de enero de 2011. En respuesta a la crisis económica y financiera que atraviesa actualmente Europa, los obispos de la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea, COMECE, proponen que el mercado común evolucione según el concepto de economía social de mercado para que la Unión Europea pueda llegar a ser una comunidad de solidaridad y responsabilidad viable. ¿Qué hicieron los obispos de COMECE? ¿Lo recordáis? ¿Qué presentaron en Bruselas? Apoyo para el domingo como día festivo, ¿para qué? Para todo Europa entera. O sea, el paso para la ley dominical. Pues ahora se están basando en la economía social de mercado para volver a decir que hace falta una institución que sea una autoridad de gobierno mundial. ¿Os suena que presentamos esto hace poco de un cardenal de una parte de sección del Vaticano, que luego el Vaticano se le echó encima porque había presentado que hacía falta una autoridad mundial? Hacían ver que se le echaban encima, porque ahora los mismos obispos de Europa presentan exactamente lo mismo. Ellos lanzaron el concepto, diciendo, ese cardenal, Tucson, si no recuerdo mal se llama, lanzando la idea de que él lo sacó de la encíclica papal, el Vaticano teóricamente, uy, ¿qué has dicho? Esto no. Y ahora resulta que ellos hacen lo mismo. La gente ya fue cogiendo enseguida el concepto. Bien, no son tontos, lo hacen a la perfección. Condenan, sin embargo, una economía volcada únicamente en el beneficio y que amenaza con eclipsar las dimensiones social y ecológica de la calidad de vida. Ya empezamos con la ecología. Que a menudo no pueden ser directamente expresadas en términos monetarios
y transferir los costes de la actividad económica a otras personas, en especial las generaciones futuras. Recuerdan también que la autoridad pública tiene el deber de garantizar el suministro de los bienes esenciales y de los servicios de interés general, y llaman a la Unión Europea a adoptar una reglamentación adecuada en el mercado común europeo de los servicios de interés general y de los servicios sociales en particular. Servicios sociales. Ya veis, con las ayudas, con la crisis, quieren implementar un mercado ético, ¿cómo no? A fin de cuentas, son los consumidores quienes, por sus hábitos de consumo, determinan en gran parte la vida económica en Europa y en el mundo. Toda decisión económica tiene una consecuencia moral. Por ello, los obispos llaman a un esfuerzo cultural condeterminado para permitir a los ciudadanos un consumo responsable. La Iglesia está dispuesta a hacer en este aspecto su aportación. Consecuencia moral. ¿A través de qué va a conseguir el Papa el poder? A través de la moral. Pues ahí los tenéis. La declaración apela con firmeza al respeto del principio económico y ético de desarrollo sostenible. Al final, ni la competitividad económica ni la justicia social pueden alcanzarse sin una integración sistemática de factores ecológicos. Llaman a un compromiso y una garantía institucionales específicos tanto a nivel europeo como mundial para la protección del medio ambiente. Conclusión. Los obispos de la Comece llaman a la Unión Europea a comprometerse en el desarrollo a largo término de una auténtica autoridad política mundial, que más allá de la ingeniosidad económica, deberá también tomar en consideración la justicia y la responsabilidad ecológica. Yo no sé si nos estamos dando cuenta de cómo están apretando ya para conseguir el gobierno único mundial, ese nuevo orden mundial. Y hay gente que aún cree que para que Cristo vuelva faltan 80 años. Sí, 80 años. Bien, todo esto va a ser presentado, ya veis, la declaración será presentada este jueves, 12 de enero, por el cardenal Reinhard Marx, vicepresidente de la Comece, arzobispo de Múnich-Freising, en la representación permanente de Polonia en Bruselas. No se andan con rodeos, ya están yendo directamente al grano. Cardenal Bertone, el sueño vaticano de la fraternidad universal. El jesuita Bertone nos habla de la fraternidad universal. ¿Qué podemos esperar con esto? Pues lógicamente lo que ellos buscan, una globalización mandada por ellos. Dirigiéndose a los embajadores, el Santo Padre había descrito la misión de la Iglesia con palabras de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, la cual proclama que la altísima vocación del hombre y la divina semilla que en éste se oculta ofrece al género humano la sincera colaboración de la Iglesia para lograr la fraternidad universal que responde a esa vocación. Ellos son los que van a obrar así de bien. En su discurso, el cardenal secretario de Estado del Vaticano expresó su aprecio por la delicada tarea llevada a cabo por los representantes del cuerpo diplomático, al servicio de un diálogo permanente y fructífero entre la Santa Sede y sus respectivos países. Recordando el reciente discurso del Papa, el cardenal Bertone insistió en que los 179 embajadores acreditados ante la Santa Sede demuestran la importante contribución de la Iglesia a la sociedad, particularmente en las áreas de salud, servicios públicos y educación. Siempre comentando el discurso papal, Bertone también se refirió a los elementos que pueden ayudar a superar la crisis, que es expresión dramática del malestar que pareciera dominar a nuestro tiempo. Se trata, continuó el cardenal, de temas que la Santa Sede lleva particularmente en el corazón y que animan su acción. Y tanto que la animan, y tanto. Y aquí tenéis Zambia. Monseñor Chama, nuevo arzobispo de Kasama, intervino en el Sínodo para África pidiendo justicia para la población rural. Y están pidiendo que todo lo que es la economía rural se esté poniendo en consonancia para el bien de todos, un orden económico pues que lleve a la humanización. Y nos habla una vez más de cómo no,
preocupaciones ambientales como el calentamiento global. Están dando siempre vueltas sobre lo mismo y bueno, están apretando en todos los ámbitos que ellos necesitan. Y esta noticia de hoy mismo: cargas policiales contra indignados que protestaban frente al Vaticano. Es curioso. Una veintena de personas, algunas españolas, se manifestaban en la plaza de San Pedro del Vaticano y habían levantado tiendas de campaña. La policía detuvo a 3 indignados para identificarles, entre gritos de Vaticano, paga los impuestos como todos, o Iglesia corrupta. Los agentes antidisturbios terminaron por desalojarles de la plaza entre empujones y enfrentamientos. Bueno, seguramente no decían ninguna tontería. Lo que pasa es que, claro, manifestarse allí y subirse encima al pino que tienen allí, el abeto de 30 metros, pues lógicamente las represalias estaban, ¿no? Pero ya veis, hay gente que se da cuenta de que el Vaticano está haciendo lo que está haciendo. No sé a qué magnitud. Lo que pasa es que, claro, dicho de este modo, pues era obvio lo que iba a pasar, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre el chip. Y ahora sí que ya podéis calzaros, porque lo que vais a ver, bueno, tampoco tiene desperdicio. Los móviles viejos también servirán para el nuevo pago sin contacto. Sabéis que ahora se podrá pagar con los móviles pasándolos por delante de un lector. Ya no hace falta que saques tu tarjeta de crédito. Pero no solo servirá para los nuevos modelos que van saliendo, sino que incluso a través de un chip que se podrá poner en los aparatos viejos, también se podrá pagar exactamente igual. Mirad que cada vez más es pasar la mano cerca de un lector. Y hace pip y ya has pagado. Vamos a ver cómo aquí se han apuntado distintos medios. Esto se implementará en Barcelona. Visa es la que está detrás de todo esto, ya sabéis. Bueno, ya hablaremos algún día sobre Visa y el 666 también, si Dios quiere. Pero esto también se implementa en Madrid y se quiere hacer también lo mismo en Reino Unido, especialmente ahora que van a venir las Olimpiadas. Y vamos a ver ahora cómo este sistema, aquí lo tenéis, nos va a sorprender aún más. No sé si conocíais esto, Chips RFID, Soul Catcher 2025, atrapador de almas o algo así, vendría a ser, ¿no? Resulta que este chip, esto ya, bueno, sobrepasa todo lo que uno se podía llegar a imaginar en plan ciencia ficción. Se pone en un nervio óptico y recoge todas las imágenes que tú vas viendo, tus vivencias, para así, cuando llegue un cierto momento, tú puedas poner ese chip a otra persona y vas a seguir siendo tú. Incluso se habla de ponerlo a un recién nacido, con la cual cosa se conseguiría una pretendida inmortalidad. Vas a ir cambiando de cuerpo, tus recuerdos estarán todos pasados por allí. Esto está siendo ya impresionante. Estos chips ya están preparados. No son bromas lo que aquí aparece. Es un artículo basado o extraído de un lugar que verdaderamente es lo que pone. Por tanto, estemos preparados, porque esa inmortalidad para el chip, para el año 2025, ya está en proceso. Vamos a ver cómo este mundo va a ir cambiando de un modo impresionante. Cuando Ellen White describía que en el último tiempo las cosas van a ser tan realmente complicadas para el cristiano y que la persecución va a ser tal, es porque verdaderamente habrá personas muy, muy complicadas en su forma de ser, y es porque habrá medio cyborgs. Aquí tenéis la compañía NXP, que es la que saca el asunto de los chips, y sirven o tienen para todo. Hay para todo, desde animales hasta descodificadores, aparatos electrodomésticos, lo que queráis. Y ahora, mirad esto, el microchip, el cerebro de las máquinas, cumple 40 años. Hace ya 40 años que estos artilugios empezaron a fabricarse.
Pero ahora vais a ver otro sistema, que es comprar el pan con tarjeta y sin PIN. Hasta pagos para 20 euros, tú podrás pasar la tarjeta por un lector y ya no hace falta que lleves la calderilla. Con lo cual, lo que se va a hacer es empezar a retirar el que la gente tome el costumbre de ir pagando con monedas. Todo va a ser pago a través de sistema electrónico. En un principio es para esta cantidad, pero lógicamente, si esto va funcionando, se irá extendiendo cada vez más. El chip ya lo tendrás tú al pasarlo cerca del lector, pero es que pronto, y es lo que nos decía el artículo anterior, que ahora vamos a mostrar en vídeo, nos va a hablar de cómo todo esto terminará siendo ya, tal como dijimos y mostramos en una conferencia del año 2006, incrustado en las propias personas, implantados. Vamos a ver precisamente ahora el vídeo de Contactless. Barcelona es convertirà en la primera gran ciutat europea que adopti un nou sistema de pagament ràpid anomenat Contactless. Es tracta d'una tecnologia que permet fer pagaments ràpids i d'imports petits inferiors als 20 euros només acostant les targetes a un lector. La Caixa i Visa incorporaran aquesta tecnologia a totes les targetes, també els datàfons dels comerços i als caixers de l'entitat. Molt aviat també serviran per fer pagaments amb el telèfon mòbil. Ya habéis visto que Barcelona va a ser una de las primeras ciudades donde esto se va a implementar y se va a extender. Hay la Caixa, Visa, pero también hay otras entidades que ya se han añadido a esto, con lo cual ya podemos esperar de que esto se va a generalizar muy rápidamente. Los terminales ya están siendo cambiados de todas partes. Ya nos podemos ir acostumbrando, porque a esto es lo que nos están haciendo, acostumbrar a que tarde o temprano luego daremos el cambio al chip implementado. Y ahora vamos a ver precisamente el VeriChip. Vamos a entrar en este otro vídeo. Barcelona es convertirà en la primera gran ciutat europea. Desde la calculadora hasta la visión artificial, pero ¿sabemos lo que es un microchip? Es el cerebro del ordenador. Gracias a eso el ordenador funciona. Es el chip que lleva el ordenador para que pueda funcionar. Se inventaron hace 40 años para desarrollar un calculador y de ahí al primer ordenador personal y a los portátiles. Se han ido complicando, incorporando muchas más prestaciones hasta convertirse en lo que conocemos ahora. Los ascensores, los coches, las lavadoras, los frigoríficos, microondas, teléfonos móviles, cualquier dispositivo electrónico de los muchos que utilizamos en nuestro día a día tiene adentro un microprocesador que es el cerebro que le controla. Pero la cosa no queda ahí. Los expertos vaticinan que en el año 2025 todos llevaremos un chip bajo la piel, desde nuestro historial médico hasta utilizarlo como sistema de pago. De momento, una empresa de Florida ha sido la única en conseguir luz verde. Esta familia estadounidense accedió a inyectarse el invento que se introduce de forma rápida e indolora bajo el brazo y permite conocer nuestros datos personales tras pasar el escáner. Estaba muy preocupada por la seguridad de mi familia porque nunca sabes cuándo va a ocurrir un accidente y el chip puede proporcionar esa información básica de manera instantánea que además podría salvarme la vida. O este otro, de momento es un prototipo, pero en el futuro podríamos utilizar la retina humana como una pantalla de ordenador. ¿Os habéis fijado para cuándo se prevé que toda la población lleve un chip implantado? Como muy tarde, 2025. Como muy tarde. Evidentemente da la sensación de que todo lo van a acelerar bastante. Y ya veis para qué llega a servir. Ya lo hemos presentado en anteriores conferencias, para sanidad, para lo que haga falta, seguridad en general. Qué bien se vende, ¿no? Pues esto es lo que nos espera. Ya habéis visto también un chip para que tú estés mirando cualquier cosa y te salga información como si fueras un Terminator. Solo con la mirada ves los datos que te interesan. Pues bueno, cuando veis las cartas de Illuminati New World Order
hoy no os la he puesto aquí, pero veréis cómo habla de personas cyborgs. Y no son bromas, y es porque es para lo que se está trabajando. Y el chip, lo que nos va a permitir comprar y vender, ya lo veis, todo electrónicamente, es lo que va a servir para dictaminar quién está bajo ese nuevo orden mundial y quién no lo acepta. Por tanto, la marca de la bestia, una vez impuesta, el domingo como día de reposo, si tú estás en consonancia con eso, tendrás acceso a tus cuentas, pero como no, no podrás, porque como decidas no ponerte el chip, lo vas a tener claro. Por tanto, si hay alguna persona que aún ve ventajas en ponerse un chip, porque así podrá seguir haciendo su vida cotidiana y tan normal, que se lo ponga, pero que sepa que al hacer eso se va a sentenciar, pero sentenciar bien sentenciado, porque una cosa implicará la otra. Adorar en domingo. Por narices, no quedará otra. Por tanto, observadores del sábado, no os lo pongáis. Y los demás que aún veis lo del sábado un poco extraño, y replanteándoslo, porque todo esto va implicado en la marca de la bestia. Y ya estamos terminando. Vamos a hablar sobre tatuajes. Esto que está tan de moda. Ya vimos cómo a través de los tatuajes, de esta moda que se ha ido poniendo, el chip también se incorpora, con la cual cosa todo el mundo, oh, mira qué distinto, el mío es distinto del tuyo, oh, qué especial que soy, qué bonito. Pues bien, vamos a ver cómo la Biblia nos habla sobre asuntos de tatuajes. Y vamos a ver qué nos dice Levítico capítulo 19, versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo por dentro y por fuera, a la perfección, porque además ahora, con lo que nos espera, debemos estar limpios ante Dios en todos los sentidos. Y estos símbolos que ahora la gente lleva tan bien aceptados como, oye, mira qué bonito queda, todo venía de antiguas culturas paganas, en el cual los tatuajes ya se hacían, se imprimían en los cuerpos de las personas de un modo más bestia, evidentemente, de lo que ahora se está haciendo, que ya tiene lo suyo, porque todos terminan con dolor. Pero todo esto iba vinculado a señales que se hacían por los muertos. Qué cosas, ¿eh? Y ahora Satanás ha conseguido que una cosa así se extienda como una moda. Qué lástima. Esclavos de Satanás y no se dan ni cuenta. Pues bien, es triste, pero el mundo va siempre normalmente por donde no quiere Dios, y así vamos a terminar. Gracias a Dios que esto va a tener una solución buena al final de todo, porque si no, lo tendríamos verdaderamente muy mal. Jesús va a volver y va a terminar con el mal. Podremos obtener la vida eterna y ser salvos para siempre, sin sufrir, sin maldad, sin nada. Pero antes va a pasar todo esto y nos debemos preparar. Si no supiéramos todas las cosas que hemos ido mostrando en las conferencias, muchas cosas nos tomarían totalmente desprevenidos. Pero gracias a Dios que las sabemos. Digámoslo a los demás para que también puedan reaccionar. Y aquí tenéis el porqué de los tatuajes. Iglesia abre tienda de tatuajes para atraer fieles. Ya es el colmo de los colmos. Si Babilonia era la gran ramera, dice que es madre de las rameras, de las otras iglesias que se han apartado de Dios. Y ya veis hasta qué punto. Una vergüenza absoluta. Pues bien, hasta aquí la conferencia de hoy. Aquí tenéis donde os podéis suscribir en los boletines del Gran Engaño, donde iréis recibiendo la información de cuándo hay próxima conferencia y también las conferencias que se van subiendo. Y aquí el apartado de donativos, por si alguno de vosotros es tan amable de querer colaborar para que podamos seguir haciendo esto y distribuyendo DVDs como lo estamos haciendo por más de medio mundo. Os agradecemos mucho vuestra atención y especialmente a las personas que os habéis conectado en directo desde el otro lado del océano, que lleváis unas cuantas horas levantados ya y muy tempranito. Aquí estamos ya pasado el mediodía. Quiero agradeceros todo lo que hacéis con vuestros aportes
quiero agradecer también especialmente a personas que tienen algún blog cristiano de creencia adventista, que están muy al día en todo, y personalmente quiero darles las gracias, aunque no he podido colaborar con ellos evidentemente por motivos de tiempo, pero sí porque gracias a ellos también consigo información que a veces no siempre me enteraría. Y gracias a todos los que en general me siguen suministrando información para que todo esto se pueda llegar a exponer públicamente, aparte de las investigaciones propias que hacemos, ¿no? Ahora vamos a finalizar ya, porque el tema que vendrá después es un estudio bíblico, la justicia de Dios. Vamos a tratar tan solo la primera parte ¿de qué? Pues de lo que veis aquí, los 10 mandamientos de Dios. Hoy vamos a tocar solo la primera de las tablas, vamos a ver cuál era su contenido y si eso lo podemos seguir aplicando ahora. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta ahora.